¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces hoy el segundo módulo correspondiente a la materia Principios del Derecho Administrativo y Gestión Pública, en donde fundamentalmente vamos a comenzar a analizar aspectos vinculados a la parte correspondiente al segundo y tercer nivel estadual. En este caso estamos hablando primeramente del tema de las provincias y posteriormente vamos a ingresar ya de lleno y en forma efectiva en todo aquello que tiene que ver con el estudio del tema del municipio, que es el tema central de esta segunda parte. Primeramente siempre debemos recordar que nuestra Constitución establece a partir del artículo primero una forma de gobierno de carácter federal. Y tengamos en cuenta que a través de ese planteo, nosotros partimos de la idea de que es una forma de Estado en el cual el poder se descentraliza territorialmente en entidades que son autónomas e independientes unas de otras, pero en sí no son soberanas, sino que la soberanía va a residir en un poder central. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que ustedes habrán visto en otras unidades, en otras materias, la importancia que tiene el tema de la forma de gobierno y la de comprender cómo se establecen gobiernos típicamente centralistas o unitarios, en donde, digamos, no existe una diferenciación entre unidades territoriales, sino que puede ser por regiones o por departamentos y demás, como pasa en Chile o como pasa en Uruguay, con un poder fuertemente centralizado, una estructura que puede ser confederal, que es cuando sí las entidades territoriales llamadas estados o provincias son soberanas, o en el caso del sistema federal, en donde esas entidades tienen la característica de ser entidades de carácter autónomo. A partir de ahí, nosotros tenemos que hacer claramente esta diferenciación para entender cómo va a funcionar primariamente el sistema de las provincias. Dado que el sistema de la federación está conformado por provincias y originariamente este sistema de confederación estuvo conformado por 14 provincias, las cuales luego de 1860 y especialmente durante el siglo XX fueron conformando el resto de las provincias. Antes de eso, esas unidades se conocían como territorios nacionales y de hecho la última provincia que se conformó fue en el año 1991 y en este caso estamos hablando de Tierra del Fuego. Que quedó como Tierra del Fuego, Malvinas y distintas islas del Atlántico Sur, etcétera, etcétera. Que como bien sabemos no tenemos un ejercicio efectivo de la soberanía de esos territorios por los conflictos ocurridos durante el año 1982. Si bien nunca tuvimos, digamos, un control efectivo, nuestra situación empeoró como consecuencia del conflicto. A partir de ahí, la doctrina nos plantea siempre que tengamos criterios de separación entre lo que se entiende por soberanía y lo que se entiende por autonomía. En el caso de la soberanía, las unidades territoriales son unidades independientes, ¿sí?, y soberanas, mientras que en las autonómicas son unidades integrantes de un cuerpo mucho más amplio que se va a considerar como federación y que reconocen en un poder federal la centralización del poder. De ahí también va a derivar la importancia del artículo 6 de la Constitución Nacional, que nos habla de lo que conocemos como la intervención federal. A partir de esta idea surgen una serie de elementos que tienden a determinar cuál es la relación entre el Estado federal y las provincias.
El primer elemento a tener en cuenta es el elemento de la subordinación, o sea que el orden jurídico provincial debe ajustarse al orden jurídico federal. Esto está claramente determinado a partir de lo que establecen los artículos 531 y 128 de la Constitución Nacional, o sea, esa relación de subordinación. Luego tenemos otro elemento cognitivo que es la participación, que se establece fundamentalmente a partir del artículo 54 y que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que las provincias tienen el derecho y la obligación de colaborar en la formación de las decisiones del gobierno federal. En gran parte de las decisiones que se tienen que tomar en cuanto al gobierno, las provincias, a partir de la función conjunta que tiene el Poder Legislativo y específicamente los senadores de las provincias, se definen ciertas y determinadas cuestiones políticas de suma importancia, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con el Poder Judicial en cuanto a designación de ministros y de jueces federales y demás. Y luego las políticas de coordinación, que tiene que ver con lo que se llama reparto de competencias. Y ese reparto de competencias está relacionado con el artículo 121 de la Constitución Nacional. A partir de esta idea, tenemos que tener en cuenta que las provincias conservan todo el poder que no ha sido delegado en la Constitución, en este caso al gobierno federal, y que expresamente se hayan reservados por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Tengamos en cuenta que el proceso de incorporación provincial pasó por determinados momentos, ¿no? En 1853 se formó la Confederación originariamente, recién en 1859 se incorporó la provincia de Buenos Aires, luego de una serie de conflictos bélicos. Después se materializó todo finalmente después de la batalla de Pavón en 1861, y en 1862 tuvimos lo que podríamos llamar la primera puesta en marcha de lo que sería la República Argentina, con todas las provincias y los territorios integrantes. Lo de territorios integrantes es una cuestión, digamos, que tiene más que ver con la mirada proyectiva que había, porque sabemos bien que para esos tiempos todavía había gran cantidad de territorios que estaban indefinidamente controlados desde el punto de vista soberano, ya sea por políticas vinculadas a la ocupación de pueblos originarios y todo lo demás, que progresivamente se van a ir modificando a partir de la década de 1800, de fines de la década de 1870. A partir de ahí tenemos que decir que existen en este marco de competencias lo que se llaman las competencias exclusivas del gobierno federal, como por ejemplo las que están vinculadas al artículo 23, que tiene que ver con el estado de sitio. Y en esto lo que quiero mencionar es que primariamente las provincias dictaban sus estados de sitio y posteriormente solamente el Estado federal lo pudo hacer. Esto porque estamos hablando de una época donde existían las guerras civiles. También tenemos las que corresponden al artículo 75, inciso 12, que hace referencia a la formación de las leyes, ¿sí? Especialmente lo que es el dictado de los códigos de fondo, las relaciones internacionales del artículo 99, inciso 11, y fundamentalmente las que tienen que ver con el artículo 75 y el artículo 99. Luego tenemos las competencias exclusivas de las provincias, que están marcadas en los artículos 5, 121, 122, 123, 124, que entre estas marcan a una que es muy importante y la que está relacionada con el régimen municipal. Luego tenemos lo que se llaman competencias concurrentes, que son aquellas facultades que corresponden en común tanto al gobierno federal como al gobierno municipal. Por ejemplo, el tema
de la creación de impuestos, del artículo 4 de la Constitución, las medidas que se tienen que adoptar para el tema de la prosperidad de la nación, del artículo 75, inciso 18, el tema de los pueblos indígenas, el dictado de normas para medio ambiente, el artículo 41, y el de los poderes concurrentes del artículo 125, que es un artículo específico en cuanto al manejo de las provincias. Luego hay competencias excepcionales del gobierno federal, como por ejemplo puede ser el establecimiento de impuestos directos, que aparece en el artículo 75, inciso 2, y las competencias excepcionales de las provincias, que tienen que ver con los códigos de fondo y los códigos de forma ante la inexistencia de estos para su normal cumplimiento. Hay que reconocer que el Estado a su vez tiene facultades prohibidas en cuanto al accionar sobre las provincias, y estas están relacionadas principalmente con aquello que tiene que ver con las facultades provinciales que han quedado retenidas por estas, y a su vez están las facultades prohibidas para las provincias del artículo 126 de la Constitución Nacional. La mención de todos estos artículos constitucionales que les acabo de mencionar y que aparecen tanto en la primera parte de la Constitución, o sea, en la parte dogmática, como en la parte orgánica, que es la organización del poder del Estado, recomiendo su lectura, su repaso, para tener en cuenta cómo se fue desarrollando este tipo de políticas, y especialmente a partir de lo que fue la reforma constitucional del año 1994. Por otro lado, me parece importante mencionar que el tema de las provincias tiene que ver fundamentalmente con lo que podría llegar a pasar a futuro con algunas provincias. En algún momento se habló de la incorporación de nuevas provincias o la creación de las provincias. Estas deben hacerse por parte del Congreso, ¿sí? Y en este sentido estamos hablando de que esto debe ser votado a través de una ley, como pasó oportunamente con la creación de la provincia de Tierra del Fuego. Hay otras formas, puede ser por incorporación de pactos, puede ser por compra, esto sostenido principalmente por la teoría política, ¿no? Por compra de territorios al extranjero, por sustitución, o sea, erigir una provincia en el territorio de otra, por refundición, o sea, la unificación de provincias en una sola, o por división de las mismas. En general, las provincias que fueron desarrollándose fueron la consecuencia de un proceso histórico de determinación de límites territoriales, producto también de la disgregación. Siempre tengamos en cuenta que nosotros no pudimos hacer un uso efectivo del utis possidetis, así como poseíste, poseeréis, o sea, la idea de mantener el territorio unificado, sino, digamos, la República Argentina hoy estaría conformada por un territorio mucho más amplio, que incluiría eventualmente Uruguay, parte de Chile, Paraguay y Bolivia. Pero bueno, los tiempos y las cuestiones políticas determinaron eso. Digamos también que a partir del año 1994 y con la reforma constitucional se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en tal sentido adquirió por su carácter autonómico el carácter prácticamente de una provincia, avalada a su vez por lo que fue, digamos, los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Si bien todavía existe algún sector dentro de la doctrina que considera que no se puede tomar definitivamente a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una provincia, sin embargo, los elementos constitutivos, el tema de tener 3 senadores, el tema de tener los poderes judiciales por separado, etcétera, etcétera, le
permiten tener todos los elementos componentes para este caso. Bueno, esta sería la primera explicación que vamos a hacer con respecto a el derecho internacional público y su relación en el marco constitucional.